título de mi presentación es Gestación en portadoras de hemofilia. He hecho esta presentación intentando daros una visión desde las propias portadoras de hemofilia, y en ese sentido he recogido información de cómo estas mujeres ven a lo que se enfrentan, y me llamó la atención en este artículo de Von der Lippe y colaboradores que una portadora de hemofilia noruega expresaba que la mayor dificultad con la que ella se enfrentaba era que su condición de portadora le ponía en una situación que podía tener consecuencias para terceros, y me pareció esto apropiado de cara al tema que vamos a tocar hoy. Vi también, preparando la presentación, que antes de que una portadora de hemofilia se embarace, antes de la gestación, yo encontré en la visión de estas pacientes tantas actitudes como portadoras. Y os pongo, por ejemplo, una que decía que ella se sentía exactamente igual que cualquier otra mujer gestante que tiene que parir, que dar a luz. Entonces, dice, tú siéntate tranquila con tu embarazo, con tu nacimiento, con el nacimiento de tu hijo, lo que tú quieras. Sin embargo, otra que se sabe embarazada de un varón se siente pues muy abrumada porque ve que su madre pues la mira como con pena, como con tristeza por tener la posibilidad de que vaya a nacer un niño enfermo de hemofilia. Sin embargo, para otra mujer, pues ella dice que la experiencia que tiene es a través de sus tíos, que la experiencia que era dura, pero no la vivió directamente, lo ve a través de parientes cercanos en los que ve consecuencias de la enfermedad, sobre todo de las articulaciones, y eso pues le hace pensar en el tema. Y un cuarto de los muchos testimonios que leí dice que siente que en su familia como que hay un niño menos porque sus padres no quisieron tener un hijo más por el miedo a que fuera hemofílico, y que en vista de la situación actual de la hemofilia cree que eso hoy por hoy les causa pena, les causa dolor no haber tenido otro hijo a pesar del riesgo de que fuera hemofílico. Entonces, en estas circunstancias yo me basé, sobre todo para esta presentación, en unas guías que a mí me gustan mucho y que usamos mucho en la sección, que son las guías de los obstetras y ginecólogos británicos, publicadas en 2017 y que están acreditadas por la organización NICE. Estas guías se refieren no solo a la hemofilia, sino bueno, a muchas otras condiciones de salud y especialmente en lo que nos ocupa también a las coagulopatías congénitas, distinguiendo por los tipos de coagulopatías congénitas, y si os ponéis a leerlas también hablan de niveles de evidencia para cada una de las afirmaciones o recomendaciones que ellos hacen. Entonces, definiendo un poco el problema, como todos sabemos, estamos hablando de una enfermedad que causa un trastorno en la coagulación dependiente de la menor cantidad de lo normal en factor 8, causando la hemofilia A, o 9, que causa la hemofilia B. Sabemos que esta es una enfermedad hereditaria y que sin embargo, hasta un 50% de varones recién nacidos con hemofilia grave no tienen historia familiar, y en estos casos existe un 90% de posibilidad de que la madre sea una portadora con riesgo para el siguiente recién nacido varón. Insisten en que hay que hacer siempre un árbol familiar para valorar la probabilidad de que una mujer sea portadora de hemofilia y, por supuesto, en las familias de riesgo y también en las mujeres con riesgo de ser portadoras de hemofilia hay que intentar identificar la mutación genética causante. Otras guías de mucho valor hoy por hoy son las guías de la Federación Mundial de Hemofilia. En la tercera edición se publicó en el año 2020 y establecen las definiciones de portadora obligada y potencial. Una portadora obligada es cualquier hija biológica de un padre con hemofilia, es cualquier madre biológica de un menor con hemofilia que a su vez tenga por lo menos otro familiar con hemofilia, o bien tenga un familiar que sea una portadora conocida de hemofilia, o cualquier madre biológica de 2 o más menores con hemofilia. Hay portadoras potenciales que se definen como cualquier hija, hermana, madre, abuela, materna, tía, sobrina o prima biológica de una portadora de hemofilia, o bien la madre biológica de un menor con hemofilia sin historia familiar de hemofilia o portadoras de hemofilia conocida. Portadoras obligadas, portadoras potenciales.
A continuación establecen las guías británicas las siguientes consideraciones. Tengan ustedes en cuenta, los clínicos, que hay diferentes fenotipos y severidades de la hemofilia. No todas las hemofilias graves sangran igual, no todas las hemofilias leves sangran igual, existen hemofilias graves, leves, moderadas, porque esto tiene trascendencia en el tratamiento. ¿Riesgos para la madre y para el recién nacido? La madre portadora potencial puede tener niveles bajos de factor 8 y de factor 9. Entonces, esta portadora potencial siempre tiene que ser valorados sus niveles del factor en cuestión antes de un procedimiento invasivo o asociado a síntomas hemorrágicos. Los clínicos también tienen que tener en cuenta que las portadoras de hemofilia tienen un riesgo aumentado de sangrado con procedimientos invasivos, finalización del parto, aborto espontáneo y el momento del parto. Los varones recién nacidos con hemofilia tienen un riesgo aumentado de sangrado, especialmente grave el intracraneal y también pueden tenerlo extracraneal, y ese sangrado al varón recién nacido con hemofilia también se lo podemos inducir con maniobras iatrogénicas. Por lo tanto la madre como el recién nacido tienen un mayor riesgo de sangrado clínicamente relevante, aún siguiendo pautas estrictas, lo que ocurre incluso si los niveles de factor de coagulación se normalizan, bien debido al aumento fisiológico de niveles de factor 8 que induce el embarazo o bien por la infusión de concentrados de factor de coagulación en el momento del parto. Por ello, ante este problema, hay unos requerimientos que yo, de lo que leí, establecí en 5, que son la presencia de un equipo multidisciplinar, el asesoramiento genético previo, los procedimientos de diagnóstico prenatal, un plan de tratamiento para el parto, escrito y consensuado, no solo por los especialistas que forman parte del equipo multidisciplinar, sino también con la paciente y con su familia, y una derivación precoz al centro de tratamiento de hemofilia local. Antes de la gestación, veamos, pues antes de la gestación, ¿qué se entiende como el manejo antes de la gestación? Determinar el nivel de factor basal de la paciente antes de la gestación. Valorar el estado general de salud de la paciente, incluyendo el peso, incluyendo deficiencias de hierro, incluyendo otras patologías de las que pueda estar afectada la mujer que va a ser gestante. ¿Cómo se debe dar el consejo genético? Pues debe darse a aquellas mujeres en riesgo de forma ideal antes de la gestación y con un apropiadamente cualificado y experimentado staff clínico. O sea, quien le dé el asesoramiento genético tienen que ser personas con conocimiento y experiencia. Y siempre tener en cuenta que cuando se manejan muestras genéticas hay que tener un informe por escrito. ¿Qué opciones de diagnóstico prenatal tiene la portadora? Bueno, se les debe ofrecer siempre test de diagnóstico genético preimplantacional. Son mujeres que tienen que tener una información suficiente, especialmente cuando están embarazadas de un feto varón, que les permita tomar decisiones dentro de las posibilidades que tienen que poder ser capaces de decidir por sí mismas las opciones cómo deseen llevar esa gestación. Todas las portadoras de hemofilia grave deben de ofrecérsele la determinación del sexo fetal mediante el DNA libre fetal que se puede determinar a partir de la semana 9 de gestación. Se les debe de ofrecer el diagnóstico prenatal de muestra de vellosidades coriónicas que se hace en las semanas 11 y 14 y también en la amniocentesis en el tercer trimestre si no se han llevado a cabo investigaciones diagnósticas para determinar antes si el feto está afectado o no está afectado de hemofilia. ¿Qué nos dicen las guías de la Federación Mundial de Hemofilia? Pues nos vuelven a decir, empiezan en la recomendación 923, nos dicen, oiga, hay que determinar niveles de factor 8 y de 9 de las mujeres portadoras potenciales y obligadas en determinadas situaciones, entre ellas el embarazo. La 924 nos dice que hay que asesorarles adecuadamente acerca de las implicaciones y opciones reproductivas. En España tenemos la Ley 14/2006 de 26 de mayo, en donde se regula la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y tratamiento de las enfermedades de origen genético. Entonces, este algoritmo que encontré en el estudio de Punt
Y en el de Liebeck, perdón, el algoritmo es de Liebeck, la frase es del paper de Punt. Este algoritmo nos dice, antes de la gestación, una posible portadora de hemofilia, ¿qué tiene que hacer? Asesoramiento y pruebas genéticas. Si no es portadora, nos vemos ya en otro escenario. Pero si resulta portadora, puede ser portadora obligada o probada de hemofilia y ella hay que ofrecerle consejo genético, hay que medir sus niveles de 8 y de 9, hay que informarle sobre el manejo del embarazo y el parto y hay que establecer un plan de diagnóstico prenatal. Entonces, ¿por qué pongo la frase de la portadora arriba en inglés del artículo de Punt? Porque ella dice que cuando era una niña le determinaron, consideraron que era una portadora y le dijeron que bueno, que si más adelante pues quería tener hijos, que ya fuera por la clínica. Pero ella dice, yo hubiera preferido saber qué opciones tenía si me quedaba embarazada por delante. Por eso hay que hacerlo antes de la gestación. Entonces, durante la gestación, ya estamos durante la gestación, pues en la gestación podemos tener dos opciones. Lo marcado en color morado es el algoritmo que proponen estos autores en caso de que se tenga intención de finalizar la gestación, mientras que en azul es la línea en la que se pretende mantener la gestación para el manejo del parto. En el primer caso, entre las semanas 7 y 11 se deberá hacer la determinación de cromosoma Y en plasma materno, que si es negativa, pues será una niña y se continuará entonces la línea hasta el parto o hasta la finalización de la gestación, pero no condicionada por la hemofilia. Si es positiva y es un varón, hacia la semana 11 se hará la biopsia de vellosidades coriónicas. Si no resulta ser hemofílico el feto, se seguirá la línea establecida para el caso de la niña. Mientras que si es positiva para hemofilia, se decidirá si se hace la interrupción voluntaria del embarazo que contempla la ley o si continúa hacia el parto de un recién nacido con hemofilia. En el caso de que se considere se tenga la intención de mantener la gestación hasta el parto, en torno a la semana 11 se hará una ecografía para diagnosticar el sexo fetal. En el caso de que sea femenino, se seguirá la misma línea anterior para el caso de sexo femenino, mientras que si es un varón, después de la semana 11 se hará la amniocentesis, para la cual hay que asegurar niveles de factor 8 o 9 por encima de 50 unidades por decilitro, y la amniocentesis nos informará del caso de que se trate de un niño, de un feto hemofílico o no hemofílico. Y con estas nos ponemos así en la semana 32. Nos dicen las guías de tratamiento de la hemofilia de la Federación Mundial de Hemofilia que los niveles de factor 8 y 9 de portadoras de hemofilia embarazadas deberían medirse en el tercer trimestre de embarazo con objeto de orientar el riesgo hemorrágico en el parto y puerperio. Nos dicen las guías británicas, nos hablan de nuevo de la importancia del equipo multidisciplinar. Nos hablan de la necesidad de medir el factor 8 y 9 materno a la entrada, ¿se entiende? A la entrada en contacto con el equipo. Antes de cualquier procedimiento antenatal, en el tercer trimestre, los factores 8 se elevan en la gestación, pero no es el caso del factor 9, que tiende a permanecer estable. Tenemos que tener un límite de tenerlo como mínimo en el 50%, pero si tenemos que hacer algún tratamiento intervencionista, hay que tener intención del 100%, y en ningún caso permitirlo caer del 50% hasta que la hemostasia sea segura. Podemos usar ácido tranexámico junto con el tratamiento, como tratamiento junto con estos niveles elevados por sí mismo o junto con los niveles elevados porque le ponemos factor, o tras un puerperio debe de continuarse el ácido tranexámico hasta que el sangrado se estabilice o desaparezca. Podemos usar desmopresina en caso de portadoras de hemofilia A para subir los niveles de factor 8. En estos casos hay que tener en cuenta que hay que limitar los fluidos a 1 litro por 24 horas tras el uso, porque, y si no, también hay que monitorizar los electrolitos, el sodio, que no se nos haga una hiponatremia grave y una restricción de líquidos. ¿Perdón? Podemos usar factor 8 recombinante o factor 9 recombinante, según el tipo de hemofilia que sea, pues en el primer caso, si los niveles que obtenemos con DDVP no son suficientes,
o no responde la paciente, o en el segundo caso, para poder estar seguros de que nos ponemos en unos niveles superiores al límite ya referido del 50%. Antes del parto, monitorizar la respuesta, midiendo los niveles plasmáticos, medir y medir antes de la infusión, a las 4 o 6 horas y a las 4 o 6 horas tras el tratamiento, para permitirnos facilitar la dosificación en el parto. Tenemos que tener el famoso plan. La palabra plan se repite a lo largo de todas las guías. Tenga usted un plan, téngalo escrito, consensuelo entre todos los actores. El plan intraparto debe estar disponible desde la semana 37 en prevención de un adelanto del parto. Y el diagnóstico antenatal, si no se ha hecho, entonces debe de ser manejado el feto varón como si estuviera afectado. Evitar la versión cefálica, si el feto se presenta de nalgas, evitar la versión cefálica externa porque puede complicar el feto varón y también al feto hembra, que pueda ser obligado o posible portadora de hemofilia B grave. ¿Y esto por qué? Porque el factor 9 también se va a ver afectado en la portadora de hemofilia B por el descenso que comporta el déficit de vitamina K del recién nacido, fisiológico del recién nacido, y la la inmadurez hepática del recién nacido. Estamos ya en el parto, y en el parto de un feto hembra se contempla como normal, y en el del varón afectado de hemofilia puede ser un parto vaginal o cesárea, sin que es controvertida la elección, pero no existen claras diferencias entre la elección de una u otra en general, y por lo que yo he leído, si las cosas vienen bien, déjalo ir por parto vaginal. Si las cosas ves que no están bien, vete ya directamente a una cesárea y no fuerces el parto vaginal. Esto tiene que estar el hematólogo pediátrico o pediatra con conocimiento de hemofilia. No tomes muestras de sangre fetal, no monitorices con electrodos en el cuero cabelludo, evita inyecciones intramusculares. Las mujeres portadoras de hemofilia parece que agradecen mucho la presencia del hematólogo que lleva la hemofilia en su área, junto con ellos, apoyándolas y dándoles soporte. La forma de parto también debe de ser algo consensuado entre la paciente y el equipo multidisciplinar. Si planeamos una cesárea, como os he dicho, pues también depende de cómo se haya discutido con el equipo multidisciplinar y previamente, si es una hemofilia grave, si es una hemofilia leve, con qué tipo de hemofilia nos enfrentamos y qué consideraciones obstétricas también tiene la madre, qué riesgos tiene la madre. Y si se opta por una cesárea electiva, asegúrese usted de que completó la semana 39 de gestación. Si usted opta por un parto vaginal, se prefiere que vaya espontáneo, pero hay situaciones en las que por distancia grande al centro o por tiempos, por otras consideraciones, puede ocurrir que si el parto es favorable, si la presentación es favorable, se intente inducir el parto. Se puede valorar inducir el parto en determinados casos. No use ventosas, no use forces, no haga parto instrumental. No tome muestras, no ponga electrodos en la calota del bebé, sobre todo en hemofilia grave y moderada. En hemofilia leve, bueno, te dicen úsalo juiciosamente, es decir, bueno, pues a ver, si es necesario, úselo con cuidado, y si toma muestra fetal, asegúrese de poder, de tener una visión directa de la zona. No, eso es complicado en un parto. Bueno, el plan de manejo intraparto y el segundo estadio del parto tiene que estar documentado por un obstetra experto. Y cuando tenga usted un feto hembra con riesgo de ser portadora de una hemofilia B, tenga cuidado de que es un feto que tiene un riesgo especial de hemorragia intracraneal. Téngalo usted en cuenta en el plan de parto. Este es otro comentario de una portadora en la que siente
que como ha tenido una niña, pues bueno, pues que, como que no pasa nada, ¿no? Pues como yo, Ale, pues yo era portadora, pues ella también, no hace falta mirar para ella y no hay una visita reglada para la niña recién nacida portadora de hemofilia. Y la madre esto, como es lógico, lo encuentra bastante raro. Analgesia en el parto. Asegúrese de tener 50% del factor deficitario o más. ¿Eh? En principio no está indicada la anestesia neuroaxial, pero bueno, se podría hacer si nos aseguramos de niveles mantenidos superiores al 50-70% del factor deficitario. Hay que hacer un plan también, un plan para analgesia y un plan para la anestesia, que tiene que estar consensuado con el anestesista. Las inyecciones intramusculares pues, siempre deben evitarse con niveles de factor menores del 50% y pueden usarse si lo mantengo en el rango normal o con concentrados de factor o con DDoV. El manejo hemostático en el parto pues, se basa en el famoso nivel del 50%, o bien con DDVP para elevar el nivel de factor 8, o 9 o concentrados de factor 9 para elevar el nivel de factor 9, con el objetivo de tener un 100%, una unidad por decilitro. El ácido tranexámico se puede considerar como terapia única para mujeres que tienen niveles normales, junto con el DDVP, para incrementar el factor 8 o para sostener también, para apoyar el uso del factor 9. Y este tratamiento hemostático, lo más pronto al parto que se pueda, lo más cerca del parto que se pueda. ¿Qué nos dicen las guías de la Federación Mundial de Hemofilia? Lo mismo. El parto tiene que realizarse en un hospital con un acceso a especialistas de hemofilia y la recomendación 927, que no haga usted parto instrumental. El puerperio, y ya termino, es que hay que minimizar el riesgo de la hemorragia puerperal. Es muy importante ofrecer o recomendar un manejo activo del tercer estadio del parto. Tengo que mantener niveles por encima del 50% al menos 3 días tras un parto vaginal no complicado o 5 días si el parto, a pesar de estar desaconsejado, ha sido instrumental o ha sido una cesárea. Y este manejo tiene que guiarse según los niveles del factor que vayamos obteniendo con la monitorización. Puedo seguir usando el ácido tranexámico en el posparto hasta que los loquios sean los mínimos. Acerca de la profilaxis antitrombótica farmacológica, es decir, con heparinas de bajo peso molecular, generalmente se debe de evitar, pero siempre hay que hacer esto sobre una base individual, porque habrá mujeres que además de todo lo que les pasa tengan un mayor riesgo de trombosis. Para ello hay que tener niveles superiores al 60%, siempre. Y tras el alta, hay que tener en cuenta que el centro de hemofilia debe de mantener contacto con la mujer, que tiene que ser advertida, que reporte cualquier incremento en las pérdidas de sangre. La recomendación 928 de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia dicen que hay que monitorizar a las portadoras para prevenir hemorragias por parto, primarias o secundarias. Y por último, ya con respecto al recién nacido, hay que tener un plan, lo mismo que con la mujer gestante. Los resultados de los estudios de coagulación, tener en cuenta que hay que ajustar a la edad con los rangos de referencia. Las muestras de cordón y el diagnóstico hay que hacerlos para los niños varones nacidos de madres portadoras, aunque hay casos de hemofilia leve que hay que retestar más adelante, hacia los 3-6 meses. Las muestras de cordón y test diagnósticos de bebés varones nacidos de madres portadoras de la hemofilia no se recomiendan inicialmente porque en las mujeres, pues lo lógico es, las varones, hembras, bebés hembras de mujeres portadoras no se recomiendan porque generalmente en este caso lo que tenemos que hacer es repetirlos más adelante y seguramente hacer estudios genéticos. Entonces, por último, los padres deben de ser informados del diagnóstico en tiempo y modo. Y la vitamina K hay que administrarla por vía oral y si se administra por vía intramuscular hay que comprimir un tiempo muy prolongado y no se deben de hacer tampoco las pruebas de las metabolopatías de muestras del cordón. Se puede considerar el hacer una ecografía transcraneal
antes del alta en los niños con hemofilia grave o moderada. Se puede hacer una resonancia magnética en los niños con síntomas y signos sugestivos de hemorragia intracraneal, incluso si la ecografía craneal es normal. En los niños con hemofilia se deben informar a los padres en el momento del alta de síntomas y signos de hemorragia intracraneal. Puede hacerse profilaxis primaria a corto plazo en los niños con riesgo aumentado de hemorragia por problemas en el parto, traumatismo o prematuridad en el momento del parto. Y los eventos hemorrágicos en los niños con hemofilia deben manejarse de acuerdo con las guías. La última recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia dice que la sangre de cordón umbilical de bebés varones de portadoras hay que hacer un estudio básico de coagulación y o niveles de factor. Esta es una lista de verificación que, por supuesto, no os voy a leer, pero sí queda aquí en la presentación para que quede a disposición de todo el mundo. Venía en inglés, la he traducido entera y creo que es una forma bastante segura de comprobar que tenemos todos los pasos que tenemos que tener a la hora de enfrentarnos a la gestación en una mujer portadora de hemofilia. En conclusión, los desafíos que enfrentan las portadoras de hemofilia requieren que haya una concienciación por parte de todos. Tienen unas opciones reproductivas que han cambiado muchísimo, pero son tan importantes como siempre, han cambiado para mejor, en consonancia con el progreso en el tratamiento de hemofilia. Sin embargo, el enfoque, como corresponde al siglo en que vivimos, siglo XXI, requiere un enfoque personalizado para el paciente, como es la medicina personalizada en nuestro tiempo o tiene ese objetivo, y los esfuerzos futuros para mejorar la atención deben tener como objetivo construcción de estrategias educativas accesibles y transferencia de información a médicos involucrados y familias con hemofilia. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias por vuestra atención y perdona al moderador por pasarme del tiempo que seguramente me he pasado. Bueno, no demasiado, pero ha merecido la pena. Muchísimas gracias, doctora Soto, una revisión y presentación excelente. Y así, sin solución de continuidad, vamos a dar paso a abrir a la doctora Pascual. Y mientras se prepara quizá la charla, la presentación, únicamente recordar que seguramente la exposición de la doctora Soto ha generado muchas dudas y preguntas, no porque no fuera clara, sino porque es un tema candente y veo que en la sala hay una mayoría abrumadora de mujeres. Seguro que genera muchas preguntas. Si queréis hacer preguntas, simplemente a través del chat ya lo podéis hacer. Es un icono, que si no estáis familiarizados, es un icono que hay arriba a la derecha que pone chat y simplemente es escribir ahí el mensaje y enviarlo con la flecha y yo al final de las dos charlas pues podremos iniciar el debate con las preguntas que planteéis. Sin más, cuando quiera, doctora Pascual. Sí. Vale, bueno, buenas tardes a todos. No me veo yo, pero supongo que vosotros me veréis por ahí. En primer lugar quería unirme a los agradecimientos de la doctora Soto y dar gracias tanto a la Fundación Victoria Eugenia como a Cristina Camuñas por contar conmigo para este ciclo de seminarios. Y nada, pues sin más dilación empiezo un poquillo con la presentación. Bueno, antes de todo, como ha indicado el doctor Vidal, yo soy una mujer con hemofilia. Bueno, supongo que la mayoría que estáis conectados sabréis que en ese caso es, hay distintas formas de tener, vamos, la más habitual es genética, en el que el padre es hemofílico y la madre es portadora, y bueno, pues en este caso a mí me tocó que podía haber sido portadora, pero al tener los dos X afectados, pues soy hemofílica. Entonces, bueno, mujer con hemofilia, mejor dicho. Y bueno, pues vamos allá con la presentación, si queréis. Vale. Bueno, esto un poco lo quiero pasar de largo porque además ya ha insistido mucho la doctora Soto. Solo quería insistir en que esta frase de las mujeres solo portan la enfermedad, no la padecen y la transmiten a sus hijos varones, esta frase todavía está en los libros de texto de los chicos de biología en la ESO, en bachillerato,
y todavía incluso se imparte, bueno, ahora no lo sé, hace 20 años se impartía en las facultades de medicina. Yo tengo amigas médicos que son médicos y me acuerdo de haberlas dejado mi carné de hemofilia para decirles a sus profesores, oye, que existen las mujeres con hemofilia, pero en este caso, cuando hablo de portadoras, yo siempre hablo de portadoras entre comillas, ¿vale? Porque, como bien ha dicho la doctora Soto, hay que tener bien claro, esto lo tienen muy claro los hematólogos, lo tienen muy claro las enfermeras de hematología, pero no tanto médicos de otras especialidades o enfermeras, enfermeros de otras especialidades, ¿no? Las mujeres portadoras tienen una coagulopatía y pueden poseer sintomatología más o menos hemorrágica, ¿vale? El problema no es solo que los médicos o los enfermeros o el personal sanitario no sea consciente, es que también, como ha dicho la doctora Soto en un momento, hay mujeres portadoras que no son conscientes de su enfermedad, no son conscientes de que ellas pueden tener una coagulopatía, ¿vale? Porque a ellas se les ha metido en la cabeza ya la palabra portadora. Ellas creen que solo pueden tener hijos afectados de hemofilia, pero no piensan en que ellas también tienen una coagulopatía. Entonces, bueno, esto es importante que lo sepan todo el personal sanitario, ¿vale? Y que las conciencien a estas mujeres, ¿vale? Que un poco estas mujeres puedan empoderarse en saber de su enfermedad. Y bueno, para eso también están las asociaciones las asociaciones de hemofilia a nivel regional, a nivel nacional, que pueden ayudarlas. Bueno, ¿cómo se planifica el embarazo? Pues esto también ha hablado un poco la doctora Soto y hay distintas posibilidades en función de las coagulopatías, ¿vale? ¿Por qué digo en función de la coagulopatía? Bueno, pues porque en el caso de la hemofilia sabemos que es una enfermedad ligada al cromosoma X, pero bueno, hay otras coagulopatías que, por ejemplo, son trastornos autosómicos recesivos, dominantes, ¿vale? Y hay, por ejemplo, la fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional está solo, por ejemplo, para la hemofilia, ¿no? Luego también hay otras posibilidades. Estamos hablando de posibilidades que tienen cuando es la mujer la que tiene una coagulopatía, ¿no? Y que no quiera transmitírsela a sus hijos, ¿no? O pues una ovodonación, una donación de embriones. Y bueno, también está el embarazo natural, ¿no? Bueno, hay gente que se quiere arriesgar o, bueno, es totalmente válido, depende de sus cuestiones religiosas, cuestiones éticas y es un método totalmente válido y, bueno, como ha dicho la doctora Soto, luego hay posibilidades para saber si van a tener un niño afecto de hemofilia o no. En este caso quiero recalcar que creo que es a nivel de España, pero yo voy a hablar a nivel de Castilla y León, en la fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantación y la ovodonación entra por la Seguridad Social en Castilla y León, ¿vale? Y también recalcar que en la fecundación in vitro solo se seleccionan embriones sanos. ¿Qué son embriones sanos? Pues aquellos que no padecen la hemofilia, pero no son aquellos que no tienen una coagulopatía. ¿Por qué? Porque las mujeres portadoras se consideran embriones sanos, ¿vale? O sea, yo sé que puedo tener una hija portadora y que esa hija en un futuro puede tener hijos con hemofilia y que ella tiene una coagulopatía y puede tener hijos con coagulopatía, ¿vale? Bueno, ¿qué riesgos vamos a tener en la gestación? Bueno, pues el riesgo de sangrado. Bueno, un poquito en lo de la planificación del embarazo, un poquito hablar de mi caso. Bueno, yo como mujer con hemofilia hice una fecundación in vitro con diagnóstico preimplantacional para tener niñas. Evidentemente no se puede seleccionar el sexo, pero si os dais cuenta el árbol, lo que es el árbol genealógico, digamos, yo solo podría tener niños con hemofilia, varones con hemofilia, y un 100% de varones con hemofilia, y todo el 100% de mujeres serían portadoras. En mi caso, como ha dicho el doctor Vidal, pues soy madre de un precioso niño sano, varón, y es porque, bueno, después de probar con la fecundación in vitro, no lo conseguí y fuimos por ovodonación. Y ahí, pues bueno, pues podía tener tanto niños como niñas. Y bueno, pues eso, tuve un niño precioso y sano. Gestación. Bueno, pues en la gestación que vamos a tener
las mujeres que tenemos una coagulopatía? Pues un riesgo de sangrado, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un sangrado mayor en la implantación del embrión, que pueda llevar a hematomas e incluso a tener un aborto. En mi caso sí que tuve a los 20 días de la implantación del embrión un pequeño sangrado y bueno, me vieron que tenía un hematoma y que, bueno, pues que tenía que tener cuidado. Estuve con un poco con reposo relativo, ¿vale? Porque el sangrado no era importante. Yo me acuerdo de ir a... Claro, cuando tienes un sangrado te asustas, es normal. Entonces yo fui a urgencias y me valoró el ginecólogo y me dijo, no, si no tienes un sangrado como una regla, no es importante. Y claro, ya me dieron ganas de decirle, tú no sabes qué reglas tengo yo, cómo son mis menstruaciones. Claro, yo como mujer con hemofilia, mis menstruaciones son muy abundantes, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, pues si tengo un sangrado como una menstruación, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, no fue a más, se redisolvió e incluso no necesité ningún coagulante ni el factor de coagulación. ¿Qué pasa durante la gestación? Bueno, pues hay un aumento de la hemostasia, ¿vale? Como ha dicho la doctora Soto, va a depender de la coagulopatía y de su grado. En el caso del factor 8 de coagulación, pues sí que hay un aumento. Por ejemplo, mi factor de coagulación aumentó de un 10%, yo padezco hemofilia A leve, aumentó de un 10% a casi un 30%. No llega al 50%, que es lo ideal, pero bueno. Y en el caso de, por ejemplo, la hemofilia B, cuyo factor de coagulación es el factor 9, pues como ha dicho la doctora Soto, se mantiene, ¿vale? No aumenta. Y en función del sangrado que se tenga, pues hay que realizar una valoración multidisciplinar entre el hematólogo y ginecólogo para valorar la necesidad de coagulantes, pues como el ácido tranexámico, la desmopresina, el factor de coagulación. Bueno, aquí he señalado un poco factor de coagulación porque en mi caso yo soy de Valladolid, a mí siempre me han tratado en Valladolid, yo tenía un factor de coagulación y bueno, no es bueno cambiar, si se puede evitar, cambiar de marca, cambiar de, ¿no? Más que nada por evitar de tener un rechazo a lo mejor a este factor. Entonces, en mi caso, el factor que yo utilizaba no lo tenían en Burgos. Y bueno, estuve detrás un poco de, por favor, para que pidiesen el factor a Valladolid para tenerle guardado en Burgos para a la hora de que yo diese a luz, ¿no? En este caso valoraron que se necesitarían muchas unidades de factor, lo que yo iba a necesitar, y la farmacia del Hospital Universitario de Burgos pues consideró comprarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Que tengan el factor que sueles utilizar si es una mujer con una coagulopatía que ya previamente ha necesitado factor de coagulación. Y bueno, pues esto es importante. Yo la verdad es que estuve bastante detrás de la hematóloga porque veía que, digo, a ver si se me va a adelantar el parto y hay que tenerlo todo bien atado, ¿no? Y bueno, se me adelantó, pero ya lo tenían en farmacia. De todas maneras, yo tenía unas unidades y las llevé por si acaso. Siempre me gusta prevenir. Aunque mi hematóloga lo tenía todo muy atado, ¿eh? Bueno, en el parto. ¿Qué riesgo en el parto? Pues igual, ¿no? Vamos a tener un riesgo de sangrado y aquí vamos a poder hacer varias cosas. Pues antes del parto es importante una planificación del parto multidisciplinar entre el hematólogo, anestesista, ginecólogo y matrona. ¿Vale? En mi caso sí que hubo una planificación multidisciplinar, hematólogo, anestesista, ginecólogo. Creo que me costó bastante que desde ginecología hablaran con hematología, pero bueno, hematología yo lo había dejado todo muy bien escrito, ¿vale? Es muy importante en mi ficha para que el ginecólogo solo llegase y viese qué tenía que hacer, qué medidas tomar cuando yo llegase a paritorio. Y la verdad es que también tuve una visita al anestesista, pues creo que en la semana 32 por ahí, 34. Pero bueno, fui bastante... Creo que al ginecólogo cada mes que iba decía, por favor, hable con el hematólogo, ¿vale? También es importante, en función también de la coagulopatía, que nos lleven en embarazos de riesgo, ¿vale? A mí me llevaron como embarazo de riesgo por la coagulopatía que tenía, pero supongo que a lo mejor en portadoras de hemofilia que no vayan a tener un niño afecto de hemofilia
y que a lo mejor tengan niveles de factor altos y no tengan sintomatología hemorrágica grave, pues se llevaría como un parto normal. Lo primero que se pregunta uno es, ¿programar el parto, sí o no? Una programación de parto siempre va a llevar, bueno, en este caso, pues que sea una cesárea, ¿no? Un parto programado por cesárea. Bueno, pues lo que se dice un poco es eso, que en principio no tiene por qué, pero sí que es verdad que lo que se está haciendo en muchos hospitales es que si el niño viene a efecto de hemofilia, sí que se programa una cesárea. ¿Vale? ¿Para qué? Para no llegar a un parto vaginal, que en principio puede ir todo bien, pero de repente puede ser que el niño se dé la vuelta, que se tuerza y tengan que utilizar ventosa, tengan que utilizar bueno, otras instrumentales, y ahí ya tendríamos un riesgo de sangrado en el bebé. Y luego también es importante valorar la elaboración de un plan de parto. Yo tengo que decir que valoré un plan de parto, que todo lo que decía era algo lógico y que la hematóloga ya lo tenía también bien atado, pero bueno, yo me quedé más tranquila poniéndolo por escrito y dándoselo al ginecólogo. La verdad es que el día que iba a registrarlo fue el día que me puse de parto, no pude registrarlo, pero como ya se lo había dado al ginecólogo, lo tuvieron en cuenta. Al inicio del parto, bueno, pues es muy importante, lo primero, si una mujer sabe que tiene una coagulopatía, ¿vale? Es muy bonito, pues a lo mejor que a alguien le guste, pues eso de dar a luz en casa, o bueno, pues porque la verdad es que son cosas muy, muy íntimas y es muy bonito, pero bueno, hay que ser conscientes, si la mujer sabe que tiene una coagulopatía, que hay un riesgo de sangrado importante, entonces es importante siempre acudir al hospital de referencia. ¿Y cuándo? Pues cuando se rompa la bolsa o comiencen las contracciones. En este caso no vamos a esperar, porque no sabemos, bueno, pues puede ser que las contracciones empiecen y que vayan a más rápidamente o lentamente. Entonces, como no se sabe y nos tienen que tener bien controladas, a mí me dijeron que en cuanto tuviera la primera contracción, fuese, o cuando rompiese la bolsa. Cuando se rompe la bolsa también hay que tener en cuenta un poco el líquido, ¿no? En el caso de mi caso, yo pues, que tenía miedo, ¿cuál era mi inquietud? Pues que el líquido de la bolsa, si se rompía la bolsa y no tenía contracciones, sino que primero se rompía la bolsa, es que el líquido fuese rosa, rojo, ¿vale? Que hubiera algún problema de hemorragia, pero bueno, en mi caso pues tuve suerte y, bueno, no quiero decir suerte, fue como tenía que ir y las aguas del líquido amniótico era transparente, así que todo empezaba bien la cosa, ¿no? Al llegar, pues ¿qué hice? Pues indiqué no solo en monitores, sino incluso al llegar indiqué que me había puesto de parto y la necesidad de que era importante, además de ir a paritorio, bueno, a ir a monitores, de que se pusiera en contacto con la unidad de hematología, ¿vale? Para ese tratamiento multidisciplinar del que hemos hablado. Durante el parto, ¿qué es importante durante el parto? Bueno, se suele decir que hay que evitar los tractos vaginales innecesarios, aunque estas cosas también se deben evitar con cualquier mujer, no solo con aquella que tenga una coagulopatía. Hay que tener un control continuo de los niveles de coagulación y ajustarlo con los coagulantes adecuados, ¿vale? Y también utilizar se ha visto que el uso de uterotónicos profilácticos, como por ejemplo la oxitocina, reduce luego el riesgo de sangrado posparto. Es muy importante este control antes del epidural y antes de comenzar los pujos y antes de la cesárea, o si se va a hacer una cesárea, antes de la cesárea, bajo supervisión del hematólogo. Entonces, en mi caso, en cuanto llegué a controles, lo primero que me hicieron fue una revisión de los niveles de factor, y ahí no me pusieron factor, sí que me pusieron, creo que fue el ácido tranexámico. Y antes de la epidural sí que me pusieron factor de coagulación, ahí sí que me lo pusieron. Y yo me acuerdo de haber oído, estaba ya en paritorio y haber oído conversación telefónica, ¿no? con el anestesista. ¿Pero tiene el nivel más del 50% de factor? Sí, sí que lo tiene, que lo hemos medido, tiene un 80%, pero avisad al hematólogo si necesita más. Y llamaron al hematólogo, el hematólogo de guardia. Que el hematólogo de guardia la verdad es que no le vi el pelo, pero estuvo continuamente, porque no hacían más que llamarle por teléfono al pobre. ¿Tiene tanto de factor? Pues ponerle 1000 unidades, ponerle 2000 unidades para que llegue al 100%, para tal, ¿no?
La verdad es que ahí, bueno, pues un equipo multidisciplinar que tiene el UBU, el Hospital Universitario de Burgos, chapo. Y también importante antes de comenzar los pujos. Ahí en este momento no está el ginecólogo. Yo sí que creí que iba a estar el ginecólogo, dado mi caso, pero no estuvo el ginecólogo. La verdad es que iba todo muy bien y estuvo la matrona, ¿no? Y antes de comenzar los pujos, pues la verdad es que, bueno, pues imaginaos, yo dilaté y dijo la enfermera, la matrona, ¿has dilatado bien? Vamos a empezar a pujar. Y le dije, espera, por favor, ¿me puedes controlar? ¿Hay tiempo? Si va todo bien, en monitores, si hay tiempo, se puede controlar el nivel de factor y ver si necesito más factor de coagulación. Entonces, como iba todo bien, ¿no? Cuando van las cosas bien, sí que se puede retrasar un poco y me volvieron a controlar el nivel de factor de coagulación y me volvieron a poner 2000 unidades de factor. Yo creo que ya tenía bastante factor, pero bueno, supongo que quisieron un poco asegurarse, ¿no? Entonces, bueno, pues me volvieron a poner factor antes de los pujos. Cuando es un parto vaginal, bueno, pues como ha dicho la doctora Soto, hay que evitar en la medida de lo posible la episiotomía, ¿vale? En el caso de una mujer con coagulopatía, el parto instrumental. El parto instrumental no solo por si el niño tiene una coagulopatía, ¿no? Si el niño es sano también hay que evitar el parto instrumental porque también puede provocar una hemorragia en una mujer con coagulopatía. También evitar la extracción manual de la placenta y, bueno, distintas maniobras que ahora están, digamos, un poco, no son prohibidas, ¿no? Pero está su uso en entredicho, ¿no? Pues Christeller. Aquí hay una pregunta que hago yo así un poco y que he leído contradicciones, ¿no? ¿Pinzamiento temprano del cordón umbilical o tardío? Bueno, pues según las guías de 2014 de la OMS, que son las últimas guías del tratamiento del posparto, ¿no? De las hemorragias posparto, no se ha visto que un pinzamiento tardío de 1 o 3 minutos, ¿vale?, provoque mayor sangrado. Un pinzamiento temprano estamos hablando de menos de 1 minuto y un pinzamiento tardío entre 1 y 3 minutos. En el plan de parto, por ejemplo, del Ministerio, ¿vale?, de Sanidad, sí que viene que lo que se suele hacer en situaciones normales es esperar a que el cordón umbilical deje de latir. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí que se ha visto que tiene beneficios para los recién nacidos, ¿vale? Y en mi caso sí que solicité un pinzamiento temprano del cordón umbilical. Creo que en este caso debería haberme informado más, ¿vale? Esas 3 semanas que se adelantó el niño no me dejaron a lo mejor informarme en todo lo que quisiese con respecto a esto del cordón umbilical. Y siempre me pregunto, ¿no? Y a lo mejor podía haber esperado 1 o 3 minutos. No más porque, bueno, el cordón umbilical puede haber dejado de latir en 1 o 3 minutos o puede seguir latiendo a los 15 minutos, ¿vale? Y luego es importante también una tracción controlada del cordón umbilical. Posparto, pues igual el riesgo de sangrado que tenemos. Entonces es muy importante una monitorización exhaustiva los primeros días de parto, como ha dicho la doctora Soto, entre 3-4 días si el parto ha sido vaginal y entre 5 o 7 si el parto ha sido instrumental o ay, no me sale ahora, una cesárea, y hasta la cuarentena o incluso más, ¿vale? Las mujeres con coagulopatías deben estar monitorizadas. ¿Por qué? Bueno, porque existe lo que es la hemorragia primaria del posparto, que son menos de 24 horas, y la hemorragia secundaria, que puede ser desde las 24 horas hasta las 6 semanas. Entonces, igual hay que controlar el sangrado con los coagulantes que hemos visto anteriormente. Es importante un control hematológico, pues de los niveles de hierro, y ginecológico. Cuando digo ginecológico puede ser tanto por el ginecólogo como la matrona, tanto durante el ingreso como a lo largo de la cuarentena e incluso hasta 1 o 2 meses después en los casos más graves. Como he comentado antes, el uso de uterotónicos profilácticos durante el parto sí que se ha visto que disminuyen el riesgo de hemorragia posparto. Hay que evitar los antiinflamatorios no esteroideos en cualquier mujer con coagulopatía, en el posparto más todavía. Y bueno, otras cosas que se han valorado para la disminución del riesgo de hemorragia posparto, pues por ejemplo la terapia hormonal profiláctica, que son pues los anticonceptivos orales, ¿vale?
bueno, en mi caso fue todo fenomenal. La verdad es que como sí que me ponían cada 12 horas factor de coagulación, se supone que el sangrado posparto te suelen decir que es más o menos como la hemorragia es como una menstruación, y yo tuve muchísimo menos de hemorragia que las menstruaciones a las que estoy acostumbrada. Y bueno, pues no sé qué tal andábamos de tiempo. Yo también creo que me he pasado un poquillo. Muchas gracias por su atención y bueno, pues para cualquier cosa en la que pueda ayudaros, como ha comentado el doctor Vidal, soy miembro de la Comisión de Mujeres de la Federación Española de Hemofilia y estamos a la disposición de todas las mujeres con coagulopatías para que las podamos ayudar en todo lo que sea necesario, todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pascual. También una excelente presentación. Perdón, me oigo con eco. ¿Vosotros me oís con eco? No, vale, pues sigo hablando. Pues nada, sin más. Bueno, yo me he quedado alucinado de tu experiencia en este periodo de gestación y parto. Has tenido que ir al hospital porque has querido, pero en realidad tú podías haberte atendido a ti misma, porque sabías mucho más, creo, que la mayoría de los médicos que te atendieron. Pues he ido mucho, desgraciadamente. Sí que, porque además tenía un problema inmunológico, entonces también he estado con inmunoglobulinas y cada 3 semanas, pero eso ya es un tema aparte, no tiene que ver nada con la coagulopatía. Y a ver, la verdad es que tengo que agradecer muchísimo bueno, en mi caso el problema inmunológico me lo llevaron desde León, y agradecer muchísimo a mi hematóloga, la doctora Covadonga García, porque tuvo mucha paciencia conmigo, ¿vale? Quiero decir que hay muchas veces que no confiamos suficientemente en en los expertos, ¿vale? Entonces, en mi caso, como yo sabía del tema, sí que es verdad que le decía a la doctora Covadonga García, pues pero yo creo que hay que tener en cuenta que hay que tener, y hubo un momento que me paró los pies y me dijo, espera, que la experta aquí soy yo, que soy hematóloga, ¿no? Que para eso me he formado, y creo que en ese sentido tenía totalmente toda la razón, que hay veces que hay que confiar más en nuestros médicos, pero sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte con ella y desgraciadamente no todos los médicos y no todos los hospitales son iguales, entonces es importante que las mujeres con coagulopatías sepamos de nuestra enfermedad y sepamos un poco, aunque sea estas bases pinceladas que he dado, que nos queden claras para poder tener un poco las riendas de nuestra vida, de nuestro parto y de nuestra gestación. No, sí, me parece perfecto. Lo que pasa es que en general creo que es una etapa que genera muchas dudas, incluso si no tienes ningún problema hemorrágico ni coagulopatía. Es una etapa para la mujer, incluso para el hombre, que genera mucha inquietud y no todo el mundo tiene esta capacidad para ver lo que tiene que hacer y controlar la situación. Yo creo que a lo mejor mi formación científica también ha tenido que ver, porque como bien dices, soy doctora, pero no doctora en medicina, soy doctora en tecnología de los alimentos. Entonces, bueno, pues esto es lo que es de búsqueda bibliográficas y, bueno, pues claro, eso también me ha aportado mucho, ¿no? Bueno, pues si os parece, empezamos el debate. Tenemos un ratito, podemos dedicarle un cuarto de hora, 20 minutos en función de las preguntas. De momento no hay preguntas de la audiencia, pero si os parece, empiezo yo y si queréis entre vosotras también preguntaros cosas, no hay problema, está abierto el debate. Entonces yo empezaría con algo que ha comentado la doctora Soto sobre las alternativas que se ofrecen en las guías o que las guías dicen que se deben ofrecer. Y que eso a lo mejor lleva a ciertas confusiones en la audiencia, porque, por ejemplo, dicen, confusiones o no, es una pregunta, hablan de que se les debe ofrecer a portadoras o mujeres con coagulopatías el diagnóstico genético preimplantacional o el estudio no invasivo del sexo, y esto no sé actualmente cómo
si es algo que se puede hacer, por ejemplo, si hablamos en el ámbito español, si esto se puede hacer de igual manera en cualquier comunidad autónoma, si en cada una de las comunidades podemos encontrarnos con problemas diferentes, si incluso dentro de los hospitales, los diferentes de la misma ciudad o comunidad, te pueden ofrecer cosas diferentes. Lo digo para no crear falsas expectativas, que a lo mejor dicen, no, yo voy allí y me voy a optar por el preimplantacional y me lo van a tener que ofrecer. Y a veces eso, aun ofreciéndote, puedes tener que esperar años o muchos meses. ¿No? No sé. Es una pregunta para mí. Sí, bueno, para ti, pero podemos A hablar. ver, yo creo que esto está regulado por la ley a la que hice referencia, y creo que es de ámbito nacional. Es una legislación de ámbito nacional y lo normal es que el diagnóstico esté garantizado en todo el ámbito nacional. Otra cosa es el tratamiento. Es decir, el procedimiento de selección embrionaria preimplantacional, ese no está en todas las comunidades. Hay comunidades que sí, hay comunidades que no. Y hay pacientes que escogen hacerlo de forma privada. Sí, a esto me Clínicas de fertilización. Para lo que es el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico sí. Yo creo que el diagnóstico esté garantizado. Yo te hablo por mi comunidad. Yo creo que en mi comunidad sí que está. Sí, quizá no me he expresado bien. No me refería tanto al diagnóstico prenatal, sino al tratamiento preimplantacional, a las opciones preimplantacionales. ¿Vale? A la fecundación in vitro y la ovodonación, por ejemplo, ¿no? Con las diferentes alternativas preimplantacionales, sí. Yo creo que sí. En mi comunidad creo que sí. Pero lo que te decía, la alternativa preimplantacional de implantar un óvulo fecundado que no sea portador de la mutación de la madre en el cromosoma X, o sea, con una ovodonación, como decía ella que fue su caso, eso ahora en mi comunidad se puede hacer, pero hace unos años, ahora unos 10 años, no estaba financiado. Ahora sí, ahora está financiado. ¿Se puede hacer en un tiempo razonable? Sí. Sí, bueno. Sí, porque tienen limitado el tiempo. Tienen limitada la edad de las mujeres en las que se puede hacer, sí. Mira, comenta aquí María, que no sé si es María Falcó. En Canarias te financian un solo embarazo in vitro con diagnóstico preimplantacional si no tienes hijos sin patología. Si ya tienes un hijo sano, no te lo financian. Y Laura Quintana... perdón. Sí. Laura Quintana es por ley, se ofrece en toda España. Sí. En la cartera de prestaciones común. Otra cosa son los tiempos de acceso y otros ítems como la edad, etcétera. En nuestro caso hay tan poca población en edad fértil y tan poca prevalencia de portadoras que son casos aislados, absolutamente aislados. Entonces, ya digo, hace 10 años no estaba financiado. Conozco un caso de una pareja que se pagaron ellos la implantación a través de ovodonación de un óvulo sano. Pero ahora sí que se puede hacer, como dice Laura, sí, ahora sí se puede hacer. Sí, en el caso de Castilla y León, yo no sé hace cuánto que está aquí implantado. Yo sé que había gente que se iba a Valencia a hacérselo hace muchos años. Yo cuando empecé con el tema de querer ser madre, en el 2015 ya sí que entraba la fecundación in vitro, pero no la ovodonación. La ovodonación creo que fue a partir del 2018, 2019, no me acuerdo, porque hubo un momento, o sea, nunca me la habían ofrecido, y hubo un momento en que me la ofrecieron y me dijeron, no, es que hace poco que se ha incluido financiado por la Seguridad Social. Bueno, pues perfecto, vamos avanzando. Yo también recuerdo una época en la que era muy difícil, hace no tantos años, que era muy difícil entrar en los programas públicos de fecundación in vitro, incluso para casos de hemofilia. Ahora la entrada en los programas públicos de formación in vitro es que no para casos de hemofilia, es que hacemos muchos estudios de trombofilia precisamente para
para estas pacientes. Y es que yo creo que han hasta aumentado el dintel de edad porque estamos haciéndolo en mujeres de más de 40 años, que cuando se empezaron a hacer en el sistema público estaba limitada la edad a los 40 años. Pero ahora estamos haciendo para fecundación in vitro estudios de trombofilia en mujeres mayores de 40 años. O sea que no veo yo un gran problema de tiempos de espera, porque si no, estas mujeres no las meterían. Sí, pero a lo mejor eso también depende del hospital o de la comunidad. Porque, por Sí, ejemplo, lo que decían en Canarias... nosotros, como claro, tenemos muy poca gente, tanto en edad gestacional como en estos procedimientos, pues no hay tanto problema porque, por ejemplo, lo que decían en Canarias, a mí me ofrecieron 3 ciclos de fecundación in vitro y 3 ciclos, de ovodonación. En este caso no agoté todos los ciclos de fecundación in vitro porque cuando me ofrecieron ovodonación directamente me fui a ovodonación. Esto también es algo súper personal, ¿no? Es algo muy personal, pero en mi caso, pues pensé que después de todo lo que me estaba costando quedarme embarazada, si podía evitárselo a mi futura hija portadora de hemofilia, pues prefería evitárselo y por eso fue, claro, te digo, tema muy personal. Pero ahí sí que había 3 ciclos de fecundación y luego si querías subdonación. De acuerdo, a ver, vamos a ver el número. Pregunta para la doctora Soto. ¿Consideraría útil un protocolo común de actuación sobre gestación en mujeres con coagulopatías que reúnan un equipo multidisciplinar entre hematología y ginecología obstetricia? Punto, aquí hay un punto. Que puede ser replicable en unidades de hemofilia o en hospitales de referencia más pequeños. No sé si se ha entendido la pregunta, porque creo que la he leído fatal. Lo que pasa es que en el chat tenemos un protocolo común de actuación sobre gestación. Bueno, lo que pregunta básicamente es si considera útil esto, un protocolo común en el que, imagino que a nivel nacional, en el que se contemple un equipo multidisciplinar de hematología y ginecología y que se pueda ser replicable en unidades de hemofilia y en hospitales de referencia pequeños. A ver, en mi opinión, lo que debería de haber es un equipo multidisciplinar que se ocupase de la hemofilia o una vía clínica que se ocupase de todos los aspectos de la hemofilia en cada centro, que pudiera en cada momento implicar, según el paciente y su patología, implicar a los clínicos que correspondiera. No hacer un protocolo solo para la gestación y el parto, un protocolo solo para la hepatopatía, un protocolo solo para las enfermedades infecciosas, un protocolo solo para trauma. La atención multidisciplinar, desde mi punto de vista, es como tiene que ser la medicina del siglo XXI. Los equipos no deben de estar cerrados, no deben de ser aislados como hemos vivido los que somos mayores. La medicina nuestra hospitalaria como servicios aislados, cotos cerrados, sino que esto tiene que ser transversal, porque la medicina se ha especializado mucho y entonces digamos que cada uno tiene que aportar lo mejor de su visión a un tratamiento y a un problema que es global porque afecta a una persona. En ese sentido, yo lo que creo es que hay que integrar a todos los sectores que pueden participar. En un momento dado y sobre una mujer portadora de hemofilia, con la gestación pueden tener que intervenir obstetras, ginecólogos, hematólogos, por supuesto, pero también tienen que intervenir neonatólogos, tienen que intervenir anestesistas y la paciente en el centro de toda la atención, porque además no nos olvidemos que según la Ley de Autonomía del Paciente, que también regula las relaciones del paciente en el ámbito sanitario, considera al paciente el centro de la atención. Ahora ya no es el servicio de hematología porque la paciente es hemofílica o el paciente es hemofílico. Ahora es el paciente el centro de la atención y a disposición del paciente tenemos que estar los demás que prestamos nuestros servicios. O sea que yo, el protocolo, que tal como lo ha leído Fran, yo quiero entender que fuera un protocolo hematología, obstetricia trasladable a otros centros más pequeños. Algo así. Sí, eso yo creo que no.
la verdad, ahí me voy a mojar. Yo creo que no, porque además todas las guías te dicen que la proximidad al centro de referencia de hemofilia puede ser un problema, que la Federación Mundial de Hemofilia dice que las mujeres vayan a parir a un centro en donde haya una atención garantizada y experimentada de la hemofilia, que los ginecólogos, los obstetras y los hematólogos que atiendan a estas pacientes tienen que ser lo que ellos llaman senior y experimentados, que el anestesista tiene que ser un senior experimentado y con conocimiento de la enfermedad. Entonces, las guías no hablan a favor de un protocolo exportable a un hospital que carezca de experiencia en el tratamiento de la hemofilia, que a lo mejor tiene mejores obstetras que otro, pero centran el problema y su solución en que haya experiencia en el tratamiento de la hemofilia y en el manejo de pacientes con hemofilia y recién nacidos con hemofilia, y que el recién nacido tiene que poder tener acceso a una resonancia magnética sobre la marcha si tienes un parto complicado con riesgo de hemorragia intracraneal. Eso no lo tienen todos los hospitales, ni los hospitales pequeños. Mi experiencia en el hospital en el que trabajé toda mi vida es que nos llegaban los recién nacidos con sospecha de hemofilia y luego confirmada, que habían nacido en hospitales más pequeños en los que se presentaban complicaciones relacionadas con la hemofilia de madres no conocidas portadoras. Y entonces tenías complicaciones muy graves que eran en forma de hemorragias intracraneales, grandes hematomas musculares, con riesgo de compartimental, que se presentaban el día de Viernes Santo por la tarde. Es literal, ¿eh? El día de Viernes Santo por la tarde, cuando todo está cerrado, cuando no tienes acceso a nada, cuando el laboratorio para 4 días, y entonces esas situaciones no son deseables para nadie, porque os aseguro que se pasan francamente mal, ¿eh? Desde luego. Bueno, te dan las gracias por mojarte. En ese sentido, quería señalar una cosilla. Como ha dicho la doctora Soto, que es eso, que es importante que el ginecólogo que te lleve, pues sea, bueno, aunque tenga algo de experiencia, lo que sea. A lo largo de todo el embarazo, creo que me vieron como 4 o 5 ginecólogos distintos y era un poco frustrante tener que volver a repetir la misma historia en cada consulta. De ahí la importancia del equipo multidisciplinar o de la vía clínica, porque ahí ya sabe quién tiene que intervenir en cada momento. Eso es. Entonces, ahí, bueno, ahí ya hay uno o dos involucrados en la entrada y en la atención en el momento. Eso es. Es un modelo de gestión en el que, para mi gusto, la hemofilia es la enfermedad perfecta para poderlo aplicar. Sí, y luego también decir que en la hora del parto, bueno, todo fue muy bien, pero sí que es verdad que el anestesista, el hematólogo y el ginecólogo que me llevaron eran los que estaban en ese momento de guardia, fuera quien fuese. Eso puede pasar. Yo eso no los partos ocurren cuando ocurren, pero tiene que haber un plan de parto escrito que cualquiera pueda reproducir. Eso Aquí sí. nadie somos imprescindibles, pero el plan de parto escrito y documentado tiene que poderlo aplicar y reproducir quien esté al mando. Sí, ahí estaba, lo había dejado todo muy en escrito, claro, la doctora García. Esa es la clave. Sí. De hecho, la última visita que tuve a ginecología, que fue la semana antes de dar a luz, porque como se me adelantó 3 semanas, sí que me dijeron que tenían el plan de parto escrito por que había elaborado la hematóloga y que ya lo visualizaban y que lo tenían, porque el anterior sí que se supone que lo había hecho, pero ellos no lo veían, no sé dónde entrarían o cómo entrarían, y les dije, pues por favor, poneros en contacto para ver dónde lo ha dejado, para ver dónde, ¿no? Y ya, pero ya en la última ecografía que tuve, sí que tenían ya el plan de parto, vamos, el plan, la planificación que había realizado la hematóloga. De hecho, ya ves que los obstetras británicos hablan del plan del neonato, o sea, esto lo tienen todo, plan de la embarazada, plan del parto, plan del neonato. Tiene que estar establecido en un plan escrito con anterioridad, consensuado con la familia y con los miembros del equipo multidisciplinar. Pero plan de neonato incluso si el bebé es sano. A ver, el plan incluye el algoritmo, posibilidad bebé sano por aquí. Vale. O de portadoras.
que luego sí que portadora, por aquí. eso, Lo mismo, para mí fue, no es que fuera una sorpresa, pero me llama la atención cuando en el artículo este de How I Treat, la portadora de hemofilia, te dicen, en el caso de que el feto, y los obstetras británicos, en el caso de que el feto sea hembra, no se hacen consideraciones especiales, salvo que pueda ser una portadora de hemofilia B, en cuyo caso, claro, la pobre cría va a tener el estado de portadora de hemofilia B, con lo cual un nivel de factor 9 ya bajo de por sí, sumado al déficit vitamina K de los factores vitamina K dependientes, entre los que está el 9, por su inmadurez hepática. Con lo cual es una niña que nace con una especial debilidad, salvo que tenga una ionización muy buena y le favorezca el 9 sano. A ver, yo cuando hablo de hijo o niño sano, me refiero a niños y niñas, o sea, no es como una arroba, o sea, porque para mí es como dices tú, hay mujeres con hemofilia, pero las mujeres portadoras de hemofilia, portadoras, porque no me gusta nada el concepto, también tienen una coagulopatía. Entonces, cuando digo sano es que no tiene ninguna X afectada. Que nace en el caso de hemofilia. A los efectos de la hemofilia, porque eso como es, en el caso de hemofilia, todos somos raros, o sea, todos tenemos algo, y si no el genetista que nos diga, ¿verdad, Fran? No, el que no tiene nada es que no la han mirado lo suficiente. Efectivamente. Pero en el caso justamente de las portadoras de hemofilia, se crea un debate muchas veces, que no sé si es ético de otro tipo, que es en las niñas, en los primeros meses, nosotros recomendamos, pero no sé si lo hacemos bien, que se haga el estudio, si no se ha hecho amnio o lo que sea, recomendamos que se haga el estudio genético. Y en muchos casos no se hace el estudio genético hasta que ya están en edad de tener descendencia. Esto yo no sé si es bueno o malo, porque a lo mejor tampoco merece la pena cargar a la niña desde los primeros meses o los primeros años de vida diciéndole que es portadora. Yo creo que cuanto antes se conciencien mejor. ¿Sí? A mí con 6 años me dijeron que padecía hemofilia A. Y yo con 6 años ya estaba muy concienciada de mi enfermedad, muy concienciada de, bueno, pues que tenía unos riesgos, que tenía que tener cuidado, que iba a tener más hematomas que los normales, que cuando tuviera mi primera menstruación, pues ya veríamos cómo. Entonces, hay muchas mujeres portadoras con sintomatología hemorrágica bastante grave. O sea, he conocido, creo que a alguna mujer portadora, que incluso tiene, yo creo, un sangrado más abundante en la menstruación que lo que tengo yo, ¿no? Entonces, igual que toda la gente, o sea, igual que los niños varones que tienen hemofilia y lo saben desde que nacen y son muy conscientes de su enfermedad, muy responsables yo creo que es importante, para mí no creo que sea una carga, es ir concienciándoles de que, oye, pues que van a tener que, en el futuro van a tener que tener unos cuidados si quieren quieren tener un hijo, hija sana, que van a tener que tener unos cuidados a lo mejor durante la menstruación, que pueden tener unos sangrados. Entonces yo personalmente creo que cuanto antes lo sepan, si son portadoras, vamos, si son portadoras porque su padre tiene la hemofilia, pues ya son obligadas, ¿no? Pero en el caso de no ser obligadas, cuanto antes lo sepan, yo creo que mejor. No sé qué piensa la doctora Soto. Yo soy de la misma opinión, porque, a ver, esto no es, Fran, como cuando te diagnostican de una mutación que a lo mejor desarrollas una leucemia aguda dentro de 10 años. Eso es una condena. Pero esto es seguro. Lo otro es una espada de Damocles que no te va a dejar vivir y que es una hipótesis. Pero esto es seguro. Si tú tienes una mutación en el X que condiciona una menor síntesis de 8 o de 9, esto ya va a ser así. Lo que es muy malo es que lleguen embarazadas de 9 meses diciéndote que su padre era hemofílico pero murió. Eso también le cierra mucho la coronaria al hematólogo. Y claro, uno ya tiene una edad, entonces no es bueno. Y otra cosa, en serio, de todos los testimonios que leí de mujeres portadoras de hemofilia en estos artículos que leí para esta revisión y otra anterior que había hecho, todas escuché muchas veces repetido
que se han sentido desamparadas. Es decir, que yo puedo ser, al ser niña, que en una de las diapositivas lo puse, yo como soy niña, nada, está que haga su vida y ya veremos. Y si te quedas embarazada ya vienes por aquí. No, o sea, no. A esta mujer hay que ofrecerle un diagnóstico. Esta niña ha nacido con una dotación genética que le puede condicionar la vida. Y no solo eso, sino como la que ponía al principio, que tiene consecuencias sobre otras vidas. Claro. Esto hay que saberlo. Lo que tú hagas con ello ya... Claro. Mira, un poco eso es lo que a mí me llevó a irme por ovodonación cuando todavía tenía posibilidad por fecundación in vitro. Porque después de 5 años que llevábamos con la fecundación in vitro y de implantaciones fallidas y, bueno, pues cosas que pasan, pues yo me planteé, digo, jolines, y voy a tener voy a tener una hija por fecundación in vitro, porque va a ser una hija, va a ser portadora al 100%. ¿Mi hija va a tener que hacer esto que estoy haciendo yo? Voy a ahorrarle el sufrimiento, vamos a probar por ovodonación. Es un poco... Evidentemente, esto es totalmente, o sea, cada persona, tan válido es un embarazo natural como lo que he pensado yo, cada pensamiento es totalmente válido. Pero yo, bueno, pues tuve ese pensamiento, dije, con lo que me ha costado a mí, y si mi hija quiere tener niños sanos, niños varones sanos, o porque niñas, ya digo que por fecundación in vitro y diagnóstico preimplantacional, las niñas portadoras se consideran embriones sanos. Entonces ahí no hay nada que hacer. Pero dije, si lo puedo ahorrar, pues mira, bienvenido sea. A lo mejor si a la primera me hubiera quedado embarazada, no lo hubiera pensado. Pero como tardé tanto, me dio mucho tiempo pensarlo. Bueno, nos va quedando poco tiempo, son las 7:24. Quedan un par de preguntas en el tintero, no me gustaría dejármelas. Me he dejado una del principio, de Adolfo, que esta es rápido de contestar, creo. Dice, menciona la doctora no usar AINES. ¿Cuál sugiere? No sé quién lo ha mencionado. Pues creo que he sido yo. Pero bueno, eso seguro que lo puede contestar mejor la doctora Soto. Porque yo la verdad es que no usar AINES, pero, a ver, esto lo voy a decir, pero a mí es que el paracetamol no me quita el dolor de menstruación, por ejemplo. Tengo que tomar mi ibuprofeno. Claro, sangro más, es como la pescadilla que se muerde la cola, pero es lo único que me lo quita. O sea, una AINES, por ejemplo, el ibuprofeno. ¿Cuál no sería? Pues el paracetamol. No sé si hay alguno más que sí que me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero la doctora Soto seguro que puede... El ibuprofeno no está formalmente contraindicado, no es el peor AINE que puede tomar, no es de los que más efecto antiagregante plaquetario tienen. Son peor pues el naproxeno, por supuesto el enantium no, el desquetoprofeno no, niet, nunca, jamás, en ningún momento. Se sangra muchísimo con desquetoprofeno. Pero ibuprofeno no es lo peor que te puedes tomar. Los AINES... Vamos a ver, para el dolor menstrual el ibuprofeno es lo mejor, o la buscapina, los espasmolíticos, o combinaciones de analgésicos y espasmolíticos. Los pacientes con artropatía les van bastante bien los inhibidores de la COX-2. La Arcosia les va bastante bien. El Voltaren, ¿cómo es el Voltaren? El diclofenaco, no es muy antiagregante plaquetario tampoco, también se puede tomar y tiene efecto analgésico. O sea que los AINES como concepto son no recomendados en las coagulopatías, y dentro de la no recomendación, pues en la zona más gris podíamos tener el ibuprofeno y el diclofenaco. Perfecto. Y en los pacientes con artropatía, para la artropatía digo, los inhibidores de la COX-2 van bien. Dice Eva, aquí en el chat, que supongo que es Eva Mingot, que inhibidores de la COX-2. A ver, pasamos ya, si os parece, la última pregunta, porque no nos va a quedar tiempo para más. Es una pregunta de María, que también me imagino que es María Falcón, sí, y que pregunta, ¿qué asesoramiento genético se debe hacer a una mujer con un hijo con hemofilia grave cuando ella no es portadora? Y cuando no se demuestra el estado de portadora, que es diferente. Porque podemos tener un mosaicismo germinal que no podemos diagnosticar hoy por hoy, o si no, corrígeme tú, Fran, pero yo creo que un mosaicismo germinal hoy por hoy en la madre, no sé, yo lo que leí es que era dificilísimo de determinar,
entonces no se puede demostrar el estado de portadora. Lo que dicen los obstetras británicos es que la probabilidad de tener otro varón hemofílico es elevada. Hombre, claro, si has tenido uno, pues sí, pues es una elevada probabilidad. ¿Qué consejo genético le puedes dar? Explicarle la transmisión y su situación lo mejor que puedas y que ella decida. Yo no veo otra, porque explicarle la situación. Vamos a ver, tú tienes un hijo hemofílico, no puedo decir si tú eres portadora o no, o dónde se produjo la mutación que dio lugar a este niño hemofílico. A partir de ahí, la herencia es esta. Es posible, pero no te puedo decir la probabilidad de que tengas otro hijo que también sea varón y que también sea hemofílico, o que tengas una hija y que sea portadora. No te lo puedo decir, no tengo medios de saberlo. Ahora bien, adecuadamente informada, la decisión es tuya. Y los medios que haya a su alcance a medida que los genetistas nos vayan ofreciendo más herramientas de diagnóstico. Son casos complicados, pero en todo caso sería cada vez hay más, ¿eh? como si fuera portadora, ¿no? El consejo. Claro, la situación es exponérsela de forma que ella la pueda comprender según el nivel que tenga social y cultural, de manera que ella pueda comprender cuál es su situación y decidir. Comenta María que era para que lo mencionarais porque es algo que no se suele comentar en las charlas y genera muchas dudas. Y es totalmente cierto porque nos las genera a nosotros. Pero bueno, es posible que a medida que pasen los años y las técnicas avancen, consigamos ofrecer respuestas más adecuadas a este tipo de casos. Yo tengo casos así porque los nuevos casos que tenemos pues son generalmente espontáneos, o sea, sin antecedentes familiares de hemofilia, y alguna paciente tengo en esta situación y así se le ha informado y ella ha tomado las decisiones que creyó oportunas. Bueno, pues sintiéndolo mucho, sí. no da para... Perdona. Antes de despedir, ¿puedo hacer una reseña súper rápida? Es que ya que estoy, es que como me has recordado que está la doctora Eva Mingot, pues también es una de las personas a las que la quiero agradecer porque me ha ayudado mucho y me ha dado consejos con lo del parto y en el embarazo. Entonces quería darle muchas gracias por toda su ayuda. También a la doctora Cebeira del Hospital Clínico de Valladolid, al equipo de reproducción del equipo también de Valladolid, el equipo de reproducción, a todos, a los médicos, las enfermeras y a todo el servicio de hematología de Burgos, y a la doctora Sara Calleja de la unidad de inmunología del Hospital Universitario de León. Y no se me olvida, bueno, se me olvida la gente, pero bueno, quería recalcar pues esa gente que ha hecho posible que, bueno, pues que tuviera éxito en lo que es gestar, bueno, quedarme embarazada, la gestación, el parto. No, que disfrutes de tu hijo, ¿no? Ahí le oigo llorar ya, así que ahora voy a disfrutar de él mucho, sí. Pues muy bien, con estos agradecimientos y el agradecimiento de nuevo a la Real Fundación, a estas ponentes que nos han hecho disfrutar con sus charlas y a toda la audiencia, pues nos despedimos hasta el próximo seminario. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós, Hasta luego. a vosotros. Gracias.